Bien, muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. Nos encontramos en una nueva sesión, nuestra segunda sesión del curso El Jesús Histórico. Para quienes se integran a este curso por primera vez, nuevamente les reitero la cordial bienvenida. Y solo para poder entonces entrar inmediatamente en nuestra dinámica, señalar que hemos hasta ahora hecho una introducción, conociendo y recorriendo el programa, viendo cómo van a ser las temáticas, primeramente cuál es la descripción del curso, sus objetivos, cuáles son los contenidos, y ahí pasamos también por la metodología, las evaluaciones. Fuimos conocedores y conocedoras de algunos elementos bibliográficos que también van a estar siendo utilizados dentro de este curso. Y quedamos en claro también cuál va a ser la forma de trabajar, la forma de ir conduciéndonos a lo largo del semestre. Fundamentalmente, y reitero, vamos a estar ocupando la plataforma de YouTube. Yo voy a estar subiendo las clases idealmente en la noche del miércoles, si no, va a estar durante el día jueves para que ustedes la puedan descargar. Recordar también que esto no reemplaza, no viene a ser completamente una clase presencial ni el equivalente a ella, porque dentro de la misma sesión se generan, dentro de este mismo video, posteriormente se generan preguntas, se generan debates, vienen también un intercambio entre estudiantes que quedan con dudas, por lo tanto la clase queda abierta. No se circunscribe a una sincronía, sino más bien es asincrónica, tomando los tiempos que en este minuto las circunstancias nos dan. Y dicho esto, me gustaría, para empezar nuevamente con los contenidos, recordarles que se encuentra a disposición el PPT completo de la introducción al curso. Yo, por lo tanto, voy a seguir eso como una columna vertebral para poder explicarles en qué consiste y llegar al punto del Jesús histórico. Estamos recién comenzando. Y también he dejado en claro el tema del trabajo, que consiste en una línea de tiempo y en un informe de lectura sobre el libro de José Martín Descalzo, sobre vida y misterio de Jesús de Nazaret. Bien, vamos entonces. Quiero recordar, para empezar entonces, con ciertos conceptos fundamentales que ya vimos la semana anterior. Cuando hablamos del Jesús histórico, es también fundamental saber distinguir y reconocer el Cristo de la fe y el Jesús real. Algunos me preguntaban sobre esto de la veracidad de los evangelios, que yo algo mencioné y posteriormente fue recogido en pregunta. Quiero aclarar lo que de alguna manera parece que quedó como una interrogante. Cuando hablamos de la veracidad de los evangelios, creo que es interesante hacer una distinción entre veracidad como quien entiende un hecho histórico que puede ser comprobable, y verosimilitud, ¿no? Los evangelios, en cuanto a obra, en cuanto a registro de una experiencia basada en la fe, es veraz, no miente, responde a lo que el grupo creyó, lo que el grupo sintió, lo que el grupo experimentó o vivenció. Otra cosa es si lo que eso está ahí escrito pertenece al ámbito de lo empíricamente comprobable, de lo histórico, de alguna manera, de lo factible. Y ahí es donde entonces el estudio del Jesús histórico logra establecer ciertos elementos que nos van a permitir ya en un futuro próximo a separar lo que sería el material que yo denomino material confesional, ¿no? Aquello que los cristianos declararon sobre Jesús de Nazaret, y por otro lado aquello que es biográfico, vale decir, aquello que pertenece a la veracidad del texto, ¿no? El texto no miente cuando dice Jesús es hijo de Dios. Eso lo cree un grupo, lo dice, lo sostiene, y el texto en sí mismo y literalmente eso es cierto. Otra cosa es saber preguntarse o escuchar al Jesús histórico, a la investigación,
que puede llegar a decir que es muy poco probable que Jesús, siendo un judío observante, haya proclamado de sí mismo ser hijo de Dios. Que eso puede ser más bien una confesión posterior, una declaración incluso de comunidades que surgen fuera del ámbito palestinense o del ámbito judío, porque saldría mucho más fácil que esa declaración de fe emergiera en el ámbito del mundo greco-romano. Bueno, pero de eso vamos a ir entonces profundizando. Bien, vuelvo entonces a hacer llamar la atención en esto. Tenemos tres ámbitos de un único sujeto. Hablamos de Jesús real, el individuo que vivió en la Palestina romana del siglo I, específicamente en el año 30 del siglo I, en la región de Galilea, y que tuvo un grupo de seguidoras y seguidores que dieron un testimonio acerca de él. Ese testimonio llega confesando que él fue el Cristo, vale decir, el Mesías. Yo ya explicaba en qué consistía el concepto Cristo, ¿se acuerdan la clase pasada? Cristo o Mesías es lo mismo, el ungido. Eso significa de alguna manera Cristo o Mesías, ungido por Yahvé, el Dios de Israel. Jesús de Nazaret, el real, vendría a ser para este grupo el Cristo, el confesional. Declararon que Jesús es el Cristo y en épocas más avanzadas o en generaciones aún así primitivas y recientes del cristianismo, se reconoce que ese Cristo es también Hijo de Dios. Surge así después una mixtura o una resignificación del concepto Cristo, que pasa a ser entonces el sinónimo de Hijo de Dios de alguna manera. Entonces entramos y en eso quedamos a comienzos del siglo IV y siglo IV en adelante. Veíamos que los primeros 4 siglos el cristianismo primitivo no va a ser representación de Jesús en la cruz. Tendrá otro tipo de representaciones como las que van a estar viendo ustedes en las diapositivas. Y que en un segundo momento el cristianismo a ser oficializado, vale decir, pasar a ser la religión del Imperio Romano, la humanidad de Jesús pareciera que será soslayada, será de alguna manera desplazada por un interés más bien político, tanto como religioso, pero más bien político, de hacer que la figura que aglutina a una gran mayoría llamado cristianos esté bajo las mismas consideraciones que las divinidades o que la divinidad del emperador. Luego, Jesús de Nazaret pasa a ser en el siglo IV la divinidad oficial del Imperio Romano, hacia finales del siglo IV. Esta es una de las cosas que yo llamo la atención y que encuentro siempre interesante, paradójico, que un sujeto muerto como Jesús de Nazaret, bajo el suplicio de la crucifixión, que es el suplicio que el imperio le da a aquellos sujetos que resultan ser de alta peligrosidad para el imperio, a los sediciosos, a los ladrones o a los asaltantes, a los que alteraban la pax romana, o a los esclavos que se escapaban de la casa de sus amos. Pareciera ser que Jesús se ajusta más a lo primero, a la sedición. El rótulo de la cruz dice Jesús de Nazaret, el rótulo es ese INRI que ustedes tal vez alguna vez han visto en una cruz, ¿no? El letrero INRI es un acróstico que significa Jesús Nazareno, el rey de los judíos, el rey de los judíos. Cualquiera que se hace llamar rey va contra entonces quien es el dominador de turno, en ese caso Tiberio César. Por lo tanto, la muerte de Jesús no es inocua, no es por algo que no sea que sea inofensivo, sino al contrario. Jesús fue en ese momento considerado de alta peligrosidad. Por lo tanto, curioso es que aquel sujeto del siglo I, ese campesino de la Galilea del siglo I, que fue asesinado bajo el emperador Tiberio, bajo el tiempo de Tiberio, bajo la administración de Poncio Pilato, fue crucificado y 3 siglos y medio después, o casi 4 siglos después, es considerada la única divinidad del imperio. Esas son las vueltas de la historia, ¿no? Y esas son de pronto las cosas que surgen y que son interesantes de atender y de mirar. Es por eso que, si ustedes miran la lámina donde dice arriba al segundo momento y aparece el arco de Constantino de fondo y unas imágenes de Jesús, aparecerá recién aquí la imagen de Jesús de manera majestuosa, de manera divina,
¿no? Adquiriendo un parecido, incluso algunos se atreven a decir que es un Zeus rejuvenecido, ¿no? La imagen de Júpiter, que era la imagen más popular del dios de todos los dioses en la gran oferta politeísta grecorromana del mundo pagano, pareciera ser que este nuevo dios asume las características del dios anterior, del superdios, pero con características, valga la redundancia, más juveniles, ¿no? Esa es una teoría. La otra es que esta caracterización de Jesús obedece a ciertas tradiciones cristianas. Algo de ello hablo en el curso sobre el Evangelio según el cine. A quien se interese le invito, los videos están a disposición de ustedes, así que los pueden ver también ahí en el canal de YouTube. Va a ser tema del segundo video para esa clase. Pero rápidamente es simplemente fruto de las leyendas cristianas de los primeros 4 siglos que se le atribuyeron ciertos atributos, valga la redundancia, físicos a Jesús, que pareciera ser que provienen de el llamado manto de la Verónica, que es una leyenda cristiana. Otros se lo atribuyen al llamado manto de Turín, que supuestamente es la sábana con que se envolvió el cuerpo de Jesús cuando fue descendido de la cruz. Y de ahí entonces se han extraído ciertas características del rostro de Jesús. Pero en el siglo IV, comienzo del siglo IV, el cristianismo entonces dejó de ser una secta perseguida por el Imperio Romano y pasó a ser la religión oficial. Esto ocurre dentro de un siglo, el siglo IV. Constantino, que se convierte al cristianismo en el año 325, no lo va a oficializar. Quien lo va a oficializar será el emperador Teodosio, que en el año 380, con el edicto de Tesalónica, va entonces a decretar como religión oficial del Imperio Romano el cristianismo. A partir de ahí entonces será un solo Dios de manera oficial, una sola fe de manera oficial, una sola iglesia o una sola religión y un solo emperador para toda esta realidad romana que se había transformado en algo ingobernable. Bien, entonces las características o los atributos divinos comenzaron a ser más importantes en esta época. Y es por eso que después vamos a pasar más adelante, ya en el siglo, después del siglo IV, siglo V en adelante, hasta el tiempo de las cruzadas, con una fuerte tendencia a presentar a Jesús o presentar la imagen de Jesús desde otro tipo de elementos religiosos, que ya no serán, por ejemplo, lo divino, sino que sentimientos que tienen que despertar en el cristiano la adhesión, la identidad, la culpa. Es por eso que entonces a través de un icono, si ustedes se fijan, van a seguir avanzando sería la lámina número 6, se va a instalar la imagen de Jesús desde la muerte, ¿no? Será lo que más se resaltará. Durante 4 siglos, acuérdense, el cristianismo nunca representó la muerte de Jesús. Desde el siglo V en adelante, la representación de Jesús muerto, crucificado o torturado será una de las imágenes más utilizadas y a la vez también más resignificadas. Van a ser entonces estos elementos, entre comillas, teológicos, como la redención, basado mucho en esto del pago del pecado, el precio que se paga para perdonar la humanidad de sus transgresiones. Todo esto elaborado y reproducido a través de la liturgia, a través del arte, ¿a qué va a llevar? A una sensación de culpa, a una sensación de miseria, a punto de que todas las situaciones que durante la historia estuvieron vinculadas a grandes catástrofes en ese tiempo, ¿no? Desde el siglo V en adelante hasta prácticamente cerca de las cruzadas, que es el siglo XII, cuando comienza con las primeras siglo XI, perdón, cuando comienzan las primeras cruzadas, van a ser 6 siglos de una religión basada en el amedrentamiento, en un Dios castigador. La peste se entendió como parte del castigo de Dios. La guerra se entendía también como parte de la voluntad de Dios. Es por eso, bajo la consigna Dios lo quiere, es que el cristianismo, o ya en este tiempo, digamos, la religión católica,
que estaba mayormente en todos los dominios que antes fueron del gran imperio romano, pero que ahora estaban divididos en pequeños reinos, ¿no? Reinos como el reino de Inglaterra, el reino de los franceses, que se unieron en esta cruzada, la primera de finales del siglo XI, para recuperar los llamados lugares santos, de manos del mundo musulmán, el mundo árabe, que a partir de la aparición de Mahoma en el siglo VII se había extendido bajo todo ese territorio, extendiéndose, mejor dicho, por todo ese territorio, transformándose en una religión importante, tomando entonces bajo su dominio los lugares que estaban referidos en los evangelios y que hacían alusión al tiempo de Jesús, a la vida de Jesús. Es entonces en ese tiempo que las cruzadas marcarán la espiritualidad del cristianismo. Si ustedes pasan a la siguiente diapositiva, la diapositiva número 7, verán cómo progresivamente el icono de Jesús se fue de alguna manera transformando hasta llegar a una imagen en el siglo XII, ¿no? Blanca, pálida, prácticamente enferma, ¿no? Siempre he dicho, ocupando esta imagen de los 6 iconos, que la representación de Jesús tiene que ver también con lo que está viviendo el cristianismo en ese momento, o lo que está viviendo la iglesia en ese momento. Si ustedes se fijan en un cristianismo inicial, prácticamente la imagen no sigue ningún patrón estético, porque se ha elevado a los altares a un desconocido. Nadie conoció en el siglo IV, ya nadie conocía quién era Jesús, no sabían de su apariencia física, ¿no? Por lo tanto es una imagen prácticamente informe, ¿no? Que se asemeja a un ser humano. Luego ya comienza una elaboración más estética, ¿no? Así lo vemos en el siglo V, y más adelante los íconos, sobre todo de la tradición ortodoxa oriental, representará siempre a Jesús con su rostro más grande, la cabeza más grande y los ojos grandes, que significa la omnisciencia, el que lo conoce todo, y la providencia, los ojos grandes, el que lo ve todo, el que lo conoce todo. Por lo tanto, tampoco se rige bajo patrones estéticos como los que después conoceremos en el Renacimiento y que veremos próximamente en otra lámina. Finalmente, tenemos después un Cristo acuñado en oro en la época donde el sacrosanto imperio romano había elevado ya a Jesús de campesino a, la gran deidad, el gran Dios, ¿no? Y finalmente un Dios severo, castigador, ¿no? Enojado, molesto. El tiempo de la peste, el tiempo de este Dios que pide que busquen o que salgan a conquistar los lugares santos. Y es por eso que la iglesia tendrá ahí una gran campaña militar que durará prácticamente 2 siglos y que traerá como consecuencias, entre otras, la peste, ¿no? Por eso ese Cristo de finales del siglo XII lo vemos prácticamente débil, amarillo, ¿no? Enfermo. Bien, vamos a continuar en un segundo video. Vamos a ver un tercer momento que es desde el Renacimiento hacia la Ilustración, con una imagen ahí que ustedes ya pueden apreciar que es un palacio en verdad, donde se entrevistó en ese lugar Isabel la Católica y Cristóbal Colón. Ya les contaré un poco más de aquello. Mientras tanto, les invito entonces a que sigamos la sesión de mañana en el segundo video, que con ello vamos a concluir nuestra clase. Que estén muy bien, nos vemos.